Esa mañana les invito a que juntos meditemos por algunos minutos en la palabra del Señor. Recuerde que ese mes hemos venido trabajando bajo un lema muy hermoso, ¿cierto? Yo dependo de Dios, entonces por eso les invito a que reflexionemos también bajo el lema cuando Dios es mi sustento. Vamos a reflexionar juntos unos minutos en la palabra del Señor, cuando Dios es mi sustento. Así que los invito a que leamos la palabra del Señor. Vamos a leer en el libro de los Salmos, capítulo 55, el verso 22. Salmos capítulo 55, el verso 22. ¿Qué dice así a la letra la palabra del Señor? Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. No dejará para siempre caído al justo. Entonces, vivimos en un mundo, ¿sí? En un contexto que nos empuja a depender de nosotros mismos, ¿sí? Vivimos en un contexto donde se cree o se dice que la autosuficiencia es lo mejor que le puede pasar al ser humano, pero digamos que la vida cristiana es contracultural o se contrapone a esa postura de la sociedad, porque tú y yo sabemos, nosotros sabemos que aprender a depender total y absolutamente de Dios es lo mejor que nos puede pasar, ¿sí? Entonces, una ilustración de la vida cotidiana y es que un celular puede ser de última tecnología, ¿sí? Puede ser lo último que salga a nivel de tecnología o a nivel de celulares, pero si no está cargado, si no tiene carga, si no tiene pila o batería, no sirve, ¿sí? No funciona o no podría ser útil para lo que es útil, ¿sí? Algo similar sucede con nosotros y es que podemos tener talentos, podemos tener muchos títulos, podemos tener muchos recursos en nuestras manos, pero si no estamos conectados y conectadas a Dios, nos desgastamos, ¿sí? Y es algo que pasa cuando intentamos hacer nuestras cosas o todo lo que compete a nuestra vida con nuestras propias fuerzas. Entonces, ¿cuántas veces hemos sentido que ya no podemos más? ¿Sí? ¿Cuántas veces nos hemos sentido con ese nivel de batería al 0%? Pero el Señor, nuestro Dios, no solo nos ayuda, sino que nos sustenta, ¿sí? Y no estamos solos, no estamos solas porque es Él el que nos lleva en sus brazos. Entonces, el Señor, a través de muchas cosas que pasan en nuestra vida, Él desea enseñarnos a que depender de Él no es una debilidad, porque muchas veces se piensa que como cristianos, al momento de depender de Dios, entonces somos débiles porque deberíamos ser autosuficientes, ¿sí? No depender de alguien más. Pero en el nombre del Señor te digo en esa mañana que depender de Dios no es una señal de debilidad, sino una marca de sabiduría, ¿sí? Porque mientras el mundo valora la autosuficiencia, mientras el mundo valora a las personas que hacen todo por sus propios medios, con su aparente sabiduría, en el reino de Dios o en el reino de los cielos la dependencia no es perder fuerza. La dependencia de Dios es ganar propósito. Amén. Entonces, cuando reconocemos que Dios es nuestro sustento, nos alineamos con su voluntad. Es ahí cuando vemos que o empezamos a ver su mano obrar, incluso en lo que humanamente no entendemos. Entonces, depender de Dios es más que una frase bonita. Depender de Dios es mucho más que eso. Depender de Dios debe ser una decisión diaria, una actitud de nuestro corazón, una postura de nuestra alma. Y a lo largo de la Biblia encontramos historias de personas que aprendieron a depender de Dios, unas con lágrimas, ¿sí? Otras con muchas pruebas, pero estas personas aprendieron que confiar en Dios es más que suficiente. No eran personas perfectas, pero sí eran personas dispuestas, ¿sí? Hay una diferencia abismal entre la perfección y la disposición del corazón. Y esas personas en sus momentos más vulnerables
Dios se manifestó con su provisión, con su fuerza y con su sustento. Así que quisiera que miremos juntos algunos ejemplos bíblicos que reflejan lo que es depender de Dios, y son historias que nos muestran que cuando Dios es el sustento, no importa lo que falte alrededor. Y la primera es la historia de Elías, ¿sí? La podemos leer en el primer libro de Reyes, capítulo 17, del verso 1 al verso 6. Y la historia de Elías nos enseña que Dios es nuestro sustento cuando todo falta, ¿sí? Elías en el arroyo de Querit, esa historia la podemos leer en ese capítulo. Dice la palabra del Señor que Elías había obedecido a Dios en un tiempo de juicio nacional, por así decirlo, ¿sí? Había declarado una sequía por mandato divino, ¿sí? Y ahora él mismo enfrentaría sus consecuencias, por así decirlo, ¿sí? Entonces Dios lo envió a un lugar solitario, el arroyo de Kerit, para esconderlo y para sustentarlo de una manera sobrenatural. Amén. Entonces, Dios preparó el sustento antes de que llegara la necesidad. Los cuervos ya sabían el camino, el arroyo ya fluía, ¿sí? Entonces, el sustento de Dios no depende del sistema humano. Gracias a Dios por los subsidios, gracias a Dios por todo lo que nos da el gobierno, gracias a Dios por la economía, gracias a Dios por el salario, pero el sustento que proviene de Dios, ¿sí? Es algo que depende también de ese sustento del cielo, ese sustento divino, ¿sí? Por eso muchas veces, aunque nuestra alacena está vacía, pero el Señor envía su sustento, ¿sí? Entonces, a veces Dios nos saca de ese ruido, de esa comodidad de nuestra vida, ¿sí? Para llevarnos a una temporada donde aparentemente todo es escaso, el dinero, la ayuda, las fuerzas. Pero si estás donde Dios te quiere tener, Él se encargará de sustentarte, ¿sí? No necesitas entenderlo como, porque muchas veces queremos entender todo lo que pasa a nuestro alrededor. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué a mí? Si yo soy fiel, si yo me congrego, si yo soy fiel en mi economía, ¿sí? Si yo le pido al Señor, ¿por qué? ¿Sí? Entonces, muchas veces no necesitamos entender cómo pasan las cosas, sino que necesitamos confiar en el Señor, ¿sí? Entonces, Dios no solo conoce tu necesidad, te quiero decir ese es el nombre del Señor en esta mañana, Dios no solo conoce tu necesidad, Él ya tiene preparado el recurso, ¿sí? Pero eso solo lo verás si permaneces donde Él quiere que tú estés. Amén. Quiero que miremos también la historia de una mujer que nos narra la palabra del Señor en el primer libro de Samuel capítulo 1, y es la historia de Ana. La historia de Ana nos enseña que Dios es nuestro sustento cuando ya no tenemos fuerzas. Ana era una mujer que no solo sufría la infertilidad, sino también la burla. ¿Sí? En aquellos tiempos el tener hijos era un buen nivel de estatus para las mujeres de aquel entonces. Y podemos ver en la historia del Señor que su rival, Penina, la provocaba continuamente, ¿sí? ¿Cuántas veces el enemigo no nos ha provocado? Personas de nuestra familia, de la sociedad nos provoca. Y viene a mi mente el Salmo 42, donde el salmista tiene que decir, y me preguntan todos los días, ¿dónde está tu Dios? ¿Sí? Muchas veces nos dicen, ¿y usted que es cristiana y enferma? ¿Y usted que es cristiana pasando por esta y esta situación? ¿Sí? Y eso lo podemos ver reflejado también en la historia de Ana. Su rival la provocaba, la incitaba, ¿sí? Le decía cosas, pero aún así Ana nunca tuvo palabras hirientes con ella. Nunca, al menos la palabra del Señor, en la palabra del Señor nunca lo he visto. Y viene a mi mente también el Salmo 23, cuando el salmista, hablando de Jehová como su pastor, él dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis enemigos, ¿sí? Y quiero decirte en el nombre del Señor que muchas veces, y si no ha pasado, pero sí te lo digo en el nombre del Señor, que el Señor va a preparar un banquete para ti en presencia de tus enemigos. ¿Sí? Él va a levantar tu cabeza sobre tus enemigos que te rodean. Y eso fue lo que pasó con Ana. Y aún así, Ana no utilizó palabras hirientes, sino que tuvo una disposición de su corazón y fue buscar a Dios en oración.
¿sí? Ana no se refugió en la queja, Ana no se refugió en la amargura ni en la venganza. Ella se refugió en el altar. Amén. El sacerdote lindo la entendía, la trató de ebria, ¿sí? Pero Dios sí entendió sus lágrimas, porque tenemos un Dios tan hermoso que interpreta lo que el corazón no logra decir. Interpreta lo que muchas veces nuestras lágrimas dicen. Y antes de que naciera Samuel, ya Ana había sido fortalecida. Ana se fue con el rostro cambiado, porque eso pasa cuando tienes un encuentro en realidad con Dios. Dios la sustentó antes del milagro, amén. Y hay momentos donde nuestras fuerzas emocionales están al límite. Hemos llorado, hemos esperado, hemos creído y nada pasa. Esos momentos donde creemos que nada está pasando, amén. Pero por eso el Señor nos dice hoy en esa mañana, no esperes tener fuerzas para buscarme. Ven sin fuerzas, ¿sí? Que yo soy quien te sustenta. Eso nos quiere decir el Señor en esta mañana. Así que no esperes que la respuesta llegue para sentir la paz. Amén. La paz llega cuando decides confiar en aquel que es tu sustento. Amén. Y quisiera que viéramos también otra historia de la historia del pueblo de Israel en el capítulo 6 del libro del Éxodo. Y esa historia nos muestra que Dios es nuestro sustento diario. Amén. El pueblo de Israel acababa de ser libre de Egipto, pero ahora se enfrentaba a un desierto donde no había ni comida ni agua, ¿sí? Y la comida y agua hacen parte de nuestro sustento diario, ¿sí? Y yo quisiera que pensáramos un momento en esa mañana cómo alimentar a esa multitud, ¿sí? Porque eran muchos, pero Dios había proveído el maná. Dios proveyó el maná, pero con una instrucción específica. Solo recoge lo que necesites para el día. Amén. Así que a través de esa historia Dios también quiere enseñarnos a vivir un día a la vez. Un día a la vez dependiendo de él, ¿sí? Cuando intentaban guardar más maná del indicado, se dañaba, ¿sí? Y eso presentaba también esa ansiedad por el mañana. Nos preocupamos, ¿qué va a pasar mañana y qué voy a hacer mañana? Y la palabra del Señor también es clara cuando dice, no os preocupéis por el mañana. ¿Qué habéis de comer, de beber, de vestir? Tranquilo, ¿sí? Porque Dios proveerá el sustento. El maná era algo sencillo, no era algo del otro mundo, por así decirlo, no era algo espectacular, pero era suficiente, ¿sí? Era algo milagroso. Y yo quiero preguntarte en esa mañana, ¿cuántas veces vives atormentada por lo que no ha pasado? ¿Cuántas veces vives atormentado por lo que aún no ha pasado todavía? Pero Dios no te manda gracia para el mes que viene, sino para hoy. Vive el hoy, un día a la vez. Pídele al Señor que te enseñe a vivir un día a la vez dependiendo de Él. Y eso nos tiene que llevar a pensar también que Dios no nos va a dar todo lo que tú quieres de una vez, pero Él te dará todo lo que tú necesitas para cada día. Y por último quisiera que miremos la historia de Job, porque la historia de Job nos enseña que Dios es nuestro sustento cuando todo se derrumba. Y podemos ver en el libro de Job que él era un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre temeroso y apartado del mal. Podríamos decir que Job tiene todas las cualidades de un cristiano o todas las cualidades que un cristiano debería tener hoy en día, ¿sí? Sin embargo, aún con todo eso, con toda su integridad, su vida se desmoronó en cuestión de días, ¿sí? Perdió sus bienes, perdió sus hijos, perdió su salud, ¿sí? Es más, humanamente a Job no le quedaba nada, porque aún su misma esposa le dijo, maldiga a Dios y mueras, ¿sí? ¿Qué más espera? ¿Sí? Su misma esposa, pero espiritualmente le quedaba lo más importante y era su fe en el Señor. Así que Job nos enseña que la verdadera fe no depende de lo que Dios da, sino de quién es Él. Amén. Job no entendió su sufrimiento, por eso hace un momento le decía, no tenemos que entender todo lo que pasa, ¿sí? Pero él no dejó de adorar a Dios. Por eso él tuvo que decir, Jehová Dios,
Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Así que al final de la historia podemos ver que Dios lo restauró, pero lo más valioso no fue lo que él recibió, sino en quién se convirtió Job después de todo eso. Hermanos, porque cuando algo así pasa en nuestra vida y Dios te saca victorioso, tú no puedes seguir siendo el mismo. Tú no puedes seguir actuando de la misma manera porque ese es el objetivo de un verdadero encuentro con el Señor, que salimos siendo diferentes. Y quizá tú en esos momentos de tu vida has vivido pérdidas recientes de seres queridos, ya no tienes una estabilidad laboral ni económica, has perdido tu salud, ¿sí? Muchas veces nosotros vemos cómo nuestra salud poco a poco se va deteriorando y empezamos a cuestionarnos, ¿sí? Quizá has empezado a ver cómo tus sueños se van destruyendo, se van desmoronando, pero en el nombre del Señor quiero decirte que Dios sigue siendo tu roca. Dios sigue siendo tu refugio, Dios sigue siendo tu sustentador y muchas veces nosotros decimos, venga, me toca hablar de un Dios que sana y yo estoy enferma. Muchas veces me ha pasado y en esos momentos abro mi corazón para decírselo. Muchas veces me he encontrado en situaciones muy difíciles de salud y aún así me ha correspondido ir a orar por hermanos para que Dios los sane y yo digo, empiezo a cuestionarme, pero aún así Dios trae a mi mente tantas cosas lindas que han pasado en mi vida y yo tengo que decir, Dios sigue siendo mi sustento, Dios sigue siendo mi sanador, Dios sigue siendo mi refugio. Aunque todo lo demás tiemble, aunque todo lo demás parezca desmoronarse, pero Dios sigue siendo fiel. Así que cuando Dios es tu sustento, el dolor nunca te va a destruir, te va a transformar. Amén. Así que querido hermano y hermana que me escuchas y me ves en esta mañana, tal vez llegaste a este matutino con el corazón cansado, con muchas preguntas sin respuesta, con tus fuerzas al límite, con esas emociones al límite, cuando ya no puedes más, cuando estás agotado por la rutina diaria, por esa rutina de la vida. Pero hoy el Señor te recuerda que no estás llamado a sostenerte solo. No es tu responsabilidad cargar con todo eso que estás cargando. No es tu responsabilidad resolverlo todo ni entenderlo todo. Es la gracia que tiene. Dios no busca personas fuertes a su manera. De esas personas está llena el mundo, esas personas orgullosas que muchas veces no aceptan a Dios en su corazón por su misma autosuficiencia. Entonces Dios no busca ese tipo de personas, Dios busca personas con corazones que se rindan para ser fortalecidos en Él. Así que en el nombre del Señor te digo que tú no necesitas tenerlo todo bajo control, solo necesitas soltar ese control y confiar en aquel que sostiene el universo. Confiar en aquel que tú sabiendo que sostiene el universo y que llama a las estrellas por su nombre y que conoce a todos, ese es el mismo que sostiene tu vida. Entonces la dependencia de Dios no es resignación, sino revelación para un propósito más grande. Es descubrir que cuando yo dejo de forzar las cosas a mi manera, Él comienza a orar de forma sobrenatural. Es entender que su presencia es más que suficiente cuando todo lo demás falta. Así que hoy podemos mirar hacia atrás y ver que no has llegado hasta aquí por tus propios medios, sino que fue Dios quien te trajo de su mano, el que te ha sostenido en medio del dolor, el que te ha provisto, aunque no sabías cómo. Y si Él lo hizo ayer, lo hará también hoy. Así que hermano, cuando Dios es tu sustento, puedes caminar sin miedo, puedes esperar sin ansiedad, puedes orar sin desesperación y puedes orar incluso en medio del quebranto, porque sabes quién es el que te sostiene. Sabes que el que te sostiene no se cansa, el que te sostiene no se rinde y no se olvida de ti. Así que recuerden el nombre del Señor en esa mañana. La historia de Elías nos recuerda que Dios sustenta en la escasez. La historia de Ana nos recuerda que Dios sustenta en la tristeza. La historia del pueblo de Israel nos recuerda que Dios sustenta en el día a día. Y la historia de Job nos debe recordar que Él sustenta en medio de la pérdida. Así que Dios no solo da cosas, Él se entrega a sí mismo como su sustento.
como tu sustento. Él es tu paz en medio del caos. Él es tu fuerza cuando no puedes más. Él es tu dirección cuando no sabes a dónde ir. Y es tu porción diaria cuando todo escasea. Por eso quiero recordarles lo que dice la palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 46, verso 4. Hasta vuestra vejez yo seré el mismo, y hasta las canas os soportaré. Yo hice, yo llevaré, yo sostendré y yo guardaré. Así que el hombre y la mujer que depende de Dios puede perderlo todo, menos la esperanza, porque su alma no está sostenida por lo que tiene, sino por aquel que vive para siempre. Y yo quisiera que hagamos una oración en esta mañana y los invito a que oren conmigo. Hagamos una oración donde le digamos a Dios: Señor, quizá he venido tratando de autosustentarme, de hacer todo con mis fuerzas, pero hoy quiero soltar ese peso. Hoy quiero soltar esa carga. Hoy quiero soltar el miedo, quiero soltar la ansiedad, quiero soltar la preocupación y digámosle hoy al Señor: Dios, tú eres mi sustento. No me sostengo solo. Me sostiene tu amor, me sostiene tu gracia y me sostiene tu fidelidad. Amado Dios y Padre Celestial, en esa mañana, Señor, nos presentamos una vez más delante de ti. Señor, quizá muchos de nosotros hemos venido cargando ese peso de la autosuficiencia. Hemos tratado de entender todo lo que pasa en nuestra vida, Señor, buscando un porqué, buscando una respuesta, Señor, por nuestros propios medios, pero en esta mañana, Señor, nos rendimos delante de tu presencia, implorando tu fidelidad, tu amor, Señor. Hoy, Señor Jesús, soltamos esa carga, Señor. Soltamos, Señor, esa carga de la autosuficiencia, del autosustento para comprender y para entregarte a ti nuestra vida, Señor, comprendiendo y entendiendo que eres tú el que nos sustenta, que eres tú el que sostiene nuestra vida, Señor Jesús. Por eso hoy presento mi vida, presento a cada hermano que me escucha en esta mañana, a cada hermano que está aquí conectado, Señor Jesús. Ayúdanos a depender de ti. Ayúdanos a sustentarnos de tu mano, Dios. Que seas tú quien nos ayude, Señor. Gracias, Padre Celestial. Amén. Mírame, Señor, yo soy humano. Mírame, Señor, no te olvides de mí. Tú eres la esperanza de mi vida y vivo gracias a tu voluntad. Tú eres el aire que yo respiro. Tú eres la razón de mi vivir. Si algo soy es solo por tu gracia, y todo lo que soy lo debo a ti. Yo dependo de ti, oh Cristo. Mi alma sola moriría sin tu amor. Tú eres el viento fugaz, yo soy cometa, y me muevo por tu gracia y tu bondad. Yo dependo de ti, oh Cristo. Necesito tu fuerza para vivir. Tú eres el camino, yo soy peregrino. De tu mano sé que al cielo llegaré. No le temo a las tempestades, no le temo al furioso mar. Si eres el piloto
de mi nave. Sé que nunca voy a naufragar. En ti tengo toda mi confianza. Sé que nunca me defraudarás. Por esta razón, ante tus plantas, hoy traigo toda mi debilidad. Yo dependo de ti, oh Cristo. Mi alma sola moriría sin tu amor. Tú eres el viento fugaz, yo soy cometa, y me muevo por tu gracia y tu bondad. Yo dependo de ti, oh Cristo. Necesito tu fuerza para vivir. Tú eres el camino, yo soy peregrino. De tu mano sé que al cielo llegaré. Yo dependo de ti, oh Cristo. Mi alma sola moriría sin tu amor. Tú eres el viento fugaz, yo soy cometa, y me muevo por tu gracia y tu bondad. Yo dependo de ti, oh Cristo. Necesito tu fuerza para vivir. Tú eres el camino, yo soy peregrino. De tu mano sé que al cielo llegaré. De tu mano sé que al cielo llegaré. Yo dependo